Bienvenidos a su programa, Guardianes del Reino, a través de nuestra radio cristiana El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos a través de nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com o a nuestros teléfonos 909-346-4129 o al 909-827-6062. Bendiciones y bienvenidos a Guardianes del Reino. Pues mi guerrero, pues mi guerrero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El saludo de su amigo servidor, Pastor Edwin Ospina. Bueno, es un placer y es un privilegio poder estar compartiendo en esta mañana, en esta tarde o en esta noche la palabra de Dios juntamente aquí con el pastor Evaristo Sasturay. Queremos bendecir la vida de cada uno de los radioescuchas que se encuentran conectados en los diferentes lugares y zonas geográficas del mundo entero, y queremos agradecer primeramente a Dios la oportunidad de permitirnos compartir la palabra de Dios. Hoy, esta mañana, en esta tarde o en esta noche, déjame decirle que estamos estrenando nuevas misericordias. Hoy es un día de bendición, hoy es un día de gracia, hoy es un día en la cual Dios ha tenido de nosotros misericordia, y por su amor, su gracia y su misericordia estamos compartiendo nosotros aquí con cada uno de ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Si hoy usted y yo nos levantamos de la cama, fuimos a trabajar, usted se pudo bañar, se pudo vestir, pudo transportarse a su trabajo, pudo ver a su esposo o esposa, hijos y familiares, es porque Dios lo ha bendecido. Y damos gracias a Dios porque todas las bendiciones de Dios son ricas, son abundantes, son buenas. La misericordia de Dios no tiene precio, es incalculable, imaginable. Y de tal manera, como dice la Escritura en el libro de San Juan, capítulo número 3, verso 16, que de tal manera Dios amó al mundo, que entregó la vida de su Hijo Jesucristo, para que tú y yo recibiésemos la vida eterna, la salvación de nuestras almas, podíamos recibir el amor, el perdón y la reconciliación con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, nuestro buen Dios. Bueno, tenemos en este momento las 7:18 de la noche aquí en Fontana, California, Estados Unidos. Si es bien, tenemos que enviar un saludo muy cordial y muy especial a todas aquellas personas que en este momento están conectadas o están ingresando a través de la plataforma del Facebook Live. Las personas que nos ven también a través de nuestro canal de YouTube, gracias por conectarse, gracias por hacer parte de este programa, y les invitamos a que comparta este video, les invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube que tiene por nombre Radio Cristiana El Vino Nuevo, y les invitamos a activar allí la campanita de las notificaciones para que esté recibiendo eventualmente todos los videos y materiales que vamos a ir desarrollando con el transcurso de las predicaciones y enseñanzas a través de su programa Guardianes del Reino. Bienvenidos, no se lo pierdan, sigan conectados. Y ustedes que nos están escuchando vía online, queremos pedir disculpas a todas las personas que semana tras semana se vienen conectando y haciendo parte de esta Radio Cristiana El Vino Nuevo. Estuvimos ausente por un tiempo por problemas técnicos, mejoras también aquí en la radio y actualizando nuestro sistema de la plataforma de la Radio Cristiana El Vino Nuevo. Y por la gracia y la misericordia de Dios ya están solucionados estos problemas y estamos aquí de vuelta nuevamente para entregarles a ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Esa es la intención, ese es el propósito de nuestro buen Dios, compartir la palabra de Dios, la sana doctrina cristocéntrica, bibliocéntrica, y como dice la Escritura, para que usted conozca la verdad, y la verdad de nuestro Señor Jesucristo lo haga a usted libre en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este momento estamos listos para comenzar. Queremos, antes de comenzar, más bien voy a pedir
tanto ahorita al comienzo como al final, que hagamos oración, que levemos oración y mantengamos en nuestras oraciones la salud de nuestro pastor Anthony Soto, que se encuentra recién operado. Es una de las causas también porque no estábamos nuevamente aquí al aire por problemas de salud. Nuestro pastor ha estado un poco delicadito de salud, y les pido en el amor del Señor que oremos por su pronta recuperación, para que así de esta manera él pueda volver a sus funciones, a sus deberes, y tenerlo nuevamente aquí en esta radio, su radio, Radio Cristiana, El Vino Nuevo. Guardianes del Reino comienza a partir de este momento. Pastor Evaristo, amén. Bendiciones, gracias por estar aquí, y eventualmente vamos a dar de gracia lo que de gracia también Dios nos ha dado. Pastor. Amén, pastor. Realmente, mis amados hermanos radioyentes, es una bendición estar con ustedes este precioso viernes, este fin de semana que comienza en este momento, que es viernes. Espero que se la pasen bien con su familia, que pueden hacer lo que necesitan hacer el fin de semana. Y quiero mandar un saludo a nuestros hermanos radioyentes que están en México, que están en Guatemala, en El Salvador, que están en Colombia, aquellos que se han comunicado de Alemania, de Inglaterra, de la ciudad de Londres, de Canadá, Suecia también nos de han Suecia, también. de África, y se me pueden olvidar algunos países de los hermanos que se han estado conectando, y es una bendición poder llegar hasta sus hogares, hasta esos lugares lejanos de aquí donde nos encontramos, de la ciudad de Fontana en California, que podamos llegar a todos esos lugares. Es una bendición, pastor, y gracias por hacer el tiempo de escuchar su palabra que es de ustedes, que la traemos cada viernes con ese gozo, con esa alegría de compartirla, mis amados hermanos. Y en esta preciosa noche para nosotros acá en el Pacífico, vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al versículo 13. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al versículo 13. Y dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquel día, pastor, que Moisés, que el pueblo de Israel tuvo que encarar ahora sí a Amalec y a su ejército. ¿Por qué? Porque ya se habían enfrentado, pero una vez más estaba Amalec acosando al pueblo de Israel. Entonces Dios le ordena a Moisés que es el tiempo de pelear contra ellos. Y vemos algo muy importante, que Moisés, Aarón y Hur dicen que suben a la cumbre del collado. O sea, estaban, vamos a salir así, en la montaña, y podían ver la planicie, podían ver el lado donde se encontraban los dos batallones, vamos a decirlo así, luchando entre sí. Y de ahí intercedían y clamaban a Dios por el pueblo de Israel, por el ejército del Dios viviente, pastor. Así es, pastor. Es más, si usted en esta mañana, en esta tarde o en esta noche quiere colocarle un título a este mensaje o a esta enseñanza, puede colocarle la revelación o el significado o la revelación del poder de alzar o levantar las manos hacia Dios, hacia el único Dios verdadero. El poder o la revelación del levantar o el alzar las manos hacia Dios. Aquí ocurrió algo supremamente importante y extraordinario, pastor.
en la nación de Israel y que pudo experimentar no solamente Moisés y no solamente sus escuderos, digámoslo así, su hermano Aarón y Hur, estos sacerdotes, digámoslo así, para que pudieran experimentar el poder y la revelación de la adoración hacia Dios, la fe hacia Dios y eventualmente colocar todo un pueblo, toda una nación, todo el ejército de Israel en ese momento a pelear en contra del pueblo enemigo y de esta manera poder salir a Val victorioso. Pero la clave está en lo que estamos y vamos a desarrollar a continuación. La revelación del poder que hay cuando levantamos las manos. Bíblicamente podemos ver, si usted conoce un poquito de la palabra de Dios, si conoce un poquito de las escrituras o aún las enseñanzas que en una o en otra tradición han enseñado o han inculcado como reverencia hacia Dios, es levantar las manos en señal de rendición. Levantar las manos significa rendición. Levantar las manos hacia Dios significa fe. Levantar las manos hacia Dios significa eventualmente respeto, significa, vuelvo y repito, obediencia, significa que eventualmente rendición y significa también lo que es dependencia total y absoluta de Dios. Cuando levantamos las manos dirigidas hacia nuestro Creador, hacia nuestro Padre, hacia nuestro Señor Jesucristo, con la revelación del Espíritu Santo, que haya verdaderamente esa convicción dentro de mi espíritu, y yo levanto mis manos no por cumplir con una tradición, no por cumplir un ritual, no por un ademán que hacemos de manera mecánica, sino que cuando lo hacemos de una manera revelada, de una manera auténtica, genuina, original, guiada por la persona del Espíritu Santo, en el momento que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, levantamos las manos al cielo, el Padre está allí, presto, no solamente a escuchar nuestra voz, nuestra oración, nuestra súplica, sino que también Él está viendo, Él está escuchando y Él está viendo la rendición, la fe y la dependencia, la obediencia y la alabanza que estamos elevando hacia Él. Y es algo supremamente importante porque pues cualquiera puede levantar las manos al cielo, pastor. Cualquiera puede decir, yo creo en Dios y levanto mis manos y yo adoro a Dios. Pero de labios y de ademán, levantar las manos. Lo que activa el poder de Dios a nuestro favor es que cuando nosotros levantamos las manos hacia el cielo por convicción, por fe y por revelación del Espíritu Santo, es lo que va a hacer que se provoque y se produzca una atmósfera de gloria que pueda traspasar hasta el trono de Dios y traer del trono de Dios las bendiciones, las respuestas y activar el ámbito espiritual, activar el ámbito sobrenatural. Moisés está allí en el lugar alto. En ese lugar alto se podía divisar toda la guerra, toda la batalla, todo el conflicto que se estaba llevando a cabo. Pero es evidente, dice la escritura, como usted lo acabó de leer, que ya prácticamente estaba poniéndose el sol, o sea, estaba atardeciendo, estaba ya para ocultarse y llegar la noche. Y estaba batallando recio, la fuerte, la guerra, la batalla, estaban, como dice, estaban en un tirijal, estaban en un enfrentamiento, un choque violento, y la cual ya iba a llegar la noche y no les convenía al ejército de Dios, al ejército de Israel. Pero es evidente de que cuando están peleando por revelación de parte de Dios, Moisés levanta las manos. Pero cuando Moisés levanta las manos, comienza el cansancio, comienza las horas a provocar que en los brazos de Moisés llegase el cansancio. Y ese cansancio lo llevase a bajar las manos. Y de esta manera, la escritura nos dice y nos revela algo importante, pastor, que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo de Israel comenzaba a decaer
y comenzaba a retroceder y comenzaba a perder la batalla en ese mismo instante. Algo clave, algo importante, pastor, y me gustaría que me ayudara sobre este punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Digámosle a la gente el por qué era tan importante que Moisés mantuviese las manos levantadas y qué era lo que significaba y representaba y si estaba pasando en el ámbito espiritual, pastor. Hay un punto muy importante en esa área, pastor. La realidad es esta. El pueblo de Israel estaba en batalla en ese momento. Estaba en una lucha, vamos a decir, feroz contra el pueblo de Amalek. Pero detrás del telón, detrás de ese pueblo que se encontraba en batalla, se encontraba Moisés. Y Moisés estaba intercediendo entre el pueblo que estaba en batalla y Dios. Era el intercesor, era el enlace, El mediador entre Dios y el pueblo. Y el pueblo. Entonces vemos algo bien importante aquí. Cuando entiende y comprende Moisés, en ese momento, el de levantar las manos, y que vamos a decir así, que la gloria de Dios empiece a descender sobre el pueblo de Israel, sobre el ejército de Israel. Dice que avanzaba y prevalecía hacia adelante. Y empezaban a atacar y el pueblo de Amalek retrocedía y menguaba el pueblo. Pero llegaba el momento, lo que es natural en el ser humano, que llega el momento de cansancio. Moisés humanamente se cansaba, pastor. En la parte humana. En la parte humana. Y Tenía tenía que bajar cansancio. sus manos, que era lo que se podía mirar físicamente, y bajaba sus manos. Y en ese momento, al bajar sus manos, bajaba la unción o la gloria. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no iba hacia adelante, sino que retrocedía hacia atrás, porque a ellos mismos le faltaban las fuerzas, les llegaba ese cansancio que se podía transmitir también, aunque se encontraba Moisés en la cumbre del collado, en lo más alto de la montaña. Flaqueaban la fuerza de Moisés y flaqueaban las fuerzas también del pueblo, del ejército. Y retrocedían. Entonces vemos algo bien importante, que esos hombres que se encontraban a su lado, Aarón y Hur, yo creo que de repente, pastor, yo me los imagino que estaban volteando a ver a Moisés y miraban que levantaba las manos y el pueblo iba para adelante, pero miraron y observaron que había algo extraño, podríamos decir nosotros, o algo raro. Entonces, Bajaba las manos Moisés y el pueblo retrocedía. Entonces yo me imagino que, no dice la palabra, pero me imagino entre líneas, le ha de haber dicho Hur a Aarón y Aarón a Hur. ¿Ya te diste cuenta? Que cuando baja las manos Moisés, el pueblo retrocede, y cuando la levanta el ejército avanza. Pues le ayudemos, dijo, ¿no? Y empezaron estos dos hombres, tanto de un lado como de otro, a interceder en levantar las manos de Moisés, y aún, sin darse cuenta, las de ellos mismos también. Y en ese momento el pueblo toma nuevas fuerzas de esa flaqueza y empieza a avanzar y avanzar y avanzar, hasta que dice que aquel día arrearon o cortaron casi a todo el pueblo de Amalek en ese día, en ese collado, en ese lugar donde se llevó esa batalla. Vemos algo bien importante, pastor, y usted lo decía ahorita, que cuando verdaderamente levantamos las manos en humillación, puede ser, levantar las manos en cuestión de necesidad, dependencia. de dependencia por parte de Dios, es cuando Dios obra en favor de aquellos que genuinamente están levantando la mano por dolor, o están levantando las manos por exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores, o también porque están pidiendo sobre alguna necesidad. Él conoce la intención del corazón, y es por eso que Dios, y vemos en toda la escritura que los hombres de Dios o el pueblo de Israel levantaba sus manos, aunque había veces que caían de rodillas humillados, pero cuando se humillaban y empezaban a pedir, volteaban y erguían su cabeza hacia arriba y levantaban sus manos, en señal de que había escuchado Dios su oración, sus ruegos, su súplica, y había entendido su humillación, pero también levantaban las manos
y erguir su rostro es decir: Padre, te reconozco en todos mis caminos, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Salvador. Dice la palabra que ese día le dijeron Jehová Nisi a Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue su estandarte, su bandera ese día que pelearon. Entonces vemos la importancia de levantar las manos en favor de nosotros y también en favor de otros al interceder por ellos, porque es muy clara la porción escritural aquí, pastor. Y vemos que ese día levantaron bandera, ese día derrotaron al pueblo de Amalek por un hombre que intercedía y levantaba las manos por ellos, pastor. Así es, pastor. Ok, ahorita quiero llevarlo a el tiempo actual. Quiero llevarlo a su vida. Quiero que esta palabra ahora se haga rema en su vida. Aquí acabamos juntamente con el pastor Evaristo de parafrasear un poco la narrativa de esta historia del libro del Éxodo, que fue real, que ocurrió entre un gran hombre de Dios como Moisés y el pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba luchando, guerreando por su libertad, por su restauración, por su nación, por su pueblo, por su estatus nuevamente, por su identidad. Ahora bien, lo que yo quiero es que tú me entiendas, querido amigo, hermano Radio Escucha, el poder que hay cuando por revelación divina tú y yo levantamos las manos a Dios creyendo, con fe, con convicción, de que cuando yo levanto mis manos y las elevo hacia Dios, algo extraordinario ocurre en el ámbito espiritual. Algo extraordinario ocurre desde el trono de Dios y algo extraordinario ocurre en el mundo de las tinieblas también. Cuando nosotros somos verdadera y auténticamente hijos de Dios, y cuando la persona del Espíritu Santo vive y mora dentro de nuestras vidas, y por convicción, por fe, yo levanto y aprendo a levantar mis manos a Dios en señal de adoración. Podemos adorar a Dios con nuestras palabras. Podemos adorar a Dios con un cántico. Podemos adorar a Dios con nuestro testimonio. Podemos adorar a Dios en oración e intimidad. Podemos adorar a Dios con manos levantadas y decirle: Dios, te adoro, te exalto, te glorifico, grande, magnífico Dios, Rey del universo, Señor de la creación. Pero para que el poder de Dios sea liberado desde su trono a mi favor y pueda traspasar y doblegar el ámbito espiritual de nuestros enemigos y del enemigo, necesita primero haber dos ingredientes para que el efecto causado por mis manos levantadas venga con poder, con autoridad y con el respaldo de la gloria de Dios, de la voluntad de Dios misma. Y eso se llama fe y obediencia. Fe y obediencia. Porque cualquiera puede levantar las manos, pastor. Cualquiera puede decirle a Dios: te amo. Cualquiera puede decir que Dios es su Padre y creer que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. Cualquiera puede ir a una iglesia. Cualquiera puede predicar. Cualquiera puede repartir un tratado. Cualquiera puede predicar, enseñar o dar un mensaje o un sermón. Cualquiera lo puede hacer. Mientras tenga lengua, mientras pueda hablar,
lo puede hacer. Cualquiera puede llamar a Dios Padre. Cualquiera, reitero, puede levantar las manos al cielo y decir: levanto mis manos en señal de rendición, en señal de adoración. Cualquiera lo puede hacer, pastor. Sí. Lo que yo te estoy enseñando y a lo que yo te quiero llevar es a que adoptes el modelo completo de un gran hombre de Dios llamado Moisés. Porque el poder liberado y manifestado de Dios a través de Moisés, cuando levantó las manos, no fue algo ocasionado únicamente por el levantar Moisés las manos en ese mismo instante, sino que hubo una construcción previa o anticipada de ese acontecimiento en ese gran día. Y esa preparación previa o preparada o diseñada o elaborada antes de ese día que Moisés levantó las manos, fue una vida de testimonio, una vida de fe, de entrega, de consagración, de crucificar al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Una vida entregada al servicio de Dios, negándose, dejando el palacio, dejando el reino, dejando su posición como el futuro faraón, dejando una mujer con que estaba a punto de casarse, Nefertitis, dejando eventualmente todas las comodidades allá en Egipto, allá junto a Faraón. Lo que yo te quiero llevar es de que no es que ahorita escuches este mensaje y únicamente te dediques a hacer un acto de ritual y levantar las manos únicamente. Es que el pastor me dijo que si yo levanto las manos al cielo, voy a recibir las bendiciones de Dios, el favor de Dios, porque yo estoy adorando a Dios. Claro, esa es una parte, eso es algo que debemos de hacer, pero siempre y cuando vaya acompañado de fe y de obediencia. Porque la obediencia, lo hemos dicho aquí muchas veces, pastor, usted lo sabe, la obediencia, mi obediencia, el obedecer yo a la palabra de Dios, es el resultado y es la evidencia de que yo le he creído a Dios. No que creo en Dios, que le he creído a Dios. Porque la Biblia, usted me puede decir, yo le creo a Dios. Yo creo en Dios, perdón. Pues el libro de Santiago dice, ¿tú crees en Dios? Pues bien haces, los demonios también creen. Los demonios también creen. El diablo también cree. Y tiemblan. Ellos tiemblan. Ellos tiemblan. Tú no tiemblas, pero el diablo sí tiembla. Los demonios tiemblan. Y creen en Dios, pero no obedecen. Y si tú crees en Dios y no obedeces, eres un desobediente, eres un diablo. Me perdonan, pero te digo lo que está escrito. Te digo lo que está escrito. Porque a Dios no lo vamos a manipular, ni a torcer el brazo, ni vamos eventualmente a manipularlo por levantar las manos, por bonitas palabras o por hablar y predicar bonito a otros. Eso no le importa a Dios. Y si crees que estás haciendo mucho, como dijo Jesús, no estás haciendo de más. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Buen siervo inútil. No estamos haciendo de más. Yo te estoy regalando la revelación y la clave. Eso es lo que le estamos dando a usted, amigo, hermano, juntamente con el pastor Evaristo en esta mañana, tarde, noche. Porque queremos que tú aprendas a ser un conquistador como lo fue Moisés. Que aprendas a
bajar el poder de Dios a tu favor y a favor de los tuyos. Porque cuando Moisés levantó las manos al cielo, él venía trayendo ya una vida de fe, de entrega, de consagración, de sacrificio, dedicación a Dios, negándose a sí mismo y tomando cada día la responsabilidad del llamado que Dios le había hecho. Esa fe, esa entrega, esa consagración, esa honestidad, esa santidad que Moisés desarrolló por Dios y para Dios, fue lo que provocó que cuando levantase las manos descendiese el poder de Dios, el dunamis de Dios, el fuego de Dios, descendiese la respuesta de Dios. El libro de Ageo nos dice, nos enseña, pastor, trabajáis mucho, pero recogéis poco. Y lo poquito que recogen se les va como por saco roto, como si no hubiese trabajado. ¿Por qué? Porque la casa, mi casa, está vacía, está desordenada. Porque ustedes viven para hacer lo que ustedes quieren. Sí. Ustedes viven para su propia voluntad y para satisfacer sus propios deseos y necesidades. Mientras que mi casa está en ruinas, destruida, desordenada. ¿Sí? Por eso todo lo que ustedes consiguen, yo de un soplo lo disipo, lo esparzo. Pero quiero llevarte a aferrarte de la promesa que hay a continuación. Que el postrer estado de tu vida puede ser mejor que el primero. Sí. Hoy así el Señor nos dice y nos habla, pastor. El postrer estado de tu vida y en las áreas de tu vida pueden ser mejor que el primero. Puede ser mejor que lo anterior. Y el Señor nos está diciendo, para que tu postrer estado sea mejor que el primero, debes de comenzar a caminar bajo la voluntad de Dios, en el temor de Dios, con fe y en obediencia, para que cuando tú levantes las manos y cuando tú declares y hables la palabra, descienda el poder de Dios, el fuego de Dios y la respuesta de Dios a favor tuyo y de los tuyos. Porque cuando Moisés levantó las manos, no solamente se estaba beneficiando él, sino Aarón y Hur y todo el ejército y todo el pueblo y toda una nación. Cuando tú levantas las manos al cielo, pero previo vives una vida de santidad, de fe, de obediencia, tomando tu cruz cada día, no de vez en cuando, ni cada 8 días, ni cada mes, ni cada año, sino cada día, va a venir cuando adores a Dios con tus manos levantadas y cuando eleves tus manos a pedir algo a Dios, no va a haber estorbo, no va a haber impedimento, no va a haber diablo, no va a haber demonio, no va a haber brujo hechicero quien se pueda obstaculizar ni oponer a la bendición que Dios ha trazado para ti desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú levantes las manos y adores a papá, adores a Jesús, adores al Espíritu Santo, porque previo llevas ya sembrado y desarrollado y madurado una vida de fe y de obediencia a la manera de Dios, una búsqueda de Dios a la manera de Dios, no a la tuya, a la manera de Dios. Entonces vendrá la respuesta, el favor y la bendición de Dios a tu vida y también a los de tu casa, a los tuyos o a tu núcleo familiar. Y todas las cosas te saldrán bien. Y lo que tú siembres y lo que tú trabajes será bendecido, prosperado y multiplicado, porque viene de parte
de Dios. Pastor. Amén. Amén, pastor. Y reflexionaba en lo que estaba hablando y en veces la gente pueda estar, que nos escucha y de repente la gente divaga cuando ve a los hombres de Dios que muestra su gloria de Dios a través de ellos como a través de Moisés. Pero hay algo bien importante para que la gente se pueda centrar en eso. Moisés tuvo que estar 40 años en el desierto, en las tierras de Madián. ¿Cuántos años, pastor? 40 años. ¿En dónde? En el desierto. Disneyland? No. ¿En estudios universales? No. No. ¿En el Desierto. En el desierto, en las tierras de Madián. Después de vivir por 40 años en Egipto, en casa de Faraón, ojo, en el palacio real, sale y va 40 años al desierto. 40 años que tienen que ser derribados todos los pensamientos de Moisés, toda la sabiduría y conocimiento egipcio que había acumulado en 40 años. Tienen que... Descríbame, pastor. Yo quiero... Eso es importante, pastor, lo que está diciendo, para que nos identifiquemos, nos ayude a identificarnos con las cosas que Dios en el desierto tuvo que tumbarle, derribarle, arrancarle de la mente y del corazón a Moisés. Pastor, diga. Imagínese, pastor, un hombre que, vamos a decirlo así, desde su nacimiento, había estado en palacio de Faraón con todas las riquezas, con toda la opulencia, con lo mejor. Con los mejores maestros, los mejores estudios, los mejores ropajes. De repente se encuentra en el desierto. Con la ropa, yo me imagino, destrozada. Andrajoso. Yo creo que no le dio vestido nuevo al Señor hasta que el ropaje que traía de Egipto se le destruyó completamente para darle un ropaje nuevo. Después estuvo ahí entendiendo y comprendiendo que esa joyería que todavía traía era en vano traerla en ese lugar. Ni para canjearla, yo creo, por un pedazo de pan le servía. Entonces vemos a un Moisés que se tiene que despojar del viejo hombre. Así es. Del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. Porque yo imagino, pastor, que aún estando en ese lugar le enseñaron mucha brujería, que era lo que existía. Los dioses, la adoración a los dioses paganos, a los ¿verdad? dioses paganos, sí, en Egipto. Entonces imagínense 40 años en el desierto y empieza a cambiar y a transformar el pensamiento de él y tiene que enfrentarlo con sus propios temores. Cuando le dice agarra la vara y arrójala al suelo, ya se le hizo muy fácil. Agarró la vara, el bastón y lo tiró. Pero cuando cayó en tierra y se convierte en una serpiente, Moisés dijo, patas, ¿para qué las quiero? Salió corriendo. Yo me imagino cuando salió corriendo, le dijo, Señor, ¿para dónde vas? Es que le tengo miedo. Párate, devuélvete y toma esa serpiente por la cola. Y cuando se da cuenta y pierde su temor y se acerca, yo me imagino con todo el temor, pero se acercó. Y cuando la tomó, pastor, de la cola y se convirtió otra vez en la vara, sus temores que traía fueron derribados. Esas fortalezas de temor que tenía fueron derribadas en ese momento por parte de Dios en su vida. Entonces empieza a haber un cambio y una transformación, una renovación en su mente, una renovación en su corazón, y empieza a crecer la fe en él, el creer y el depender de Dios en todos sus caminos. Dependencia total de Dios. Cuando Dios ve que completamente en 40 años en el desierto, Moisés ha sido cambiado, transformado, renovado, ha crecido su fe y cree en espíritu y en verdad en Dios y le adora. Hasta entonces, y solamente hasta entonces, le habla y le dice, ahora sí, tienes que ir a Egipto y tú vas a ser el libertador. Sí, yo me imagino que ha dicho, yo sé, Señor, que yo voy a ir allá, voy en tu nombre. Y me podrán decir el libertador, pero realmente el libertador del pueblo de Israel eres tú, mi Dios. Le dio la tuya, gloria. toda la honra y la gloria es tuya. Yo voy a ir porque tú me estás enviando y yo voy a ir en tu nombre. Y mire que cuando llega a Egipto y se enfrenta al faraón, lo primero que se enfrenta es con lo mismo que él
había estado relacionado en los 40 años en Egipto con los brujos, con los hechiceros egipcios. ¿Por qué? Porque ellos también, pastor, ellos también convertían sus varas en serpientes. Pero grande fue su sorpresa que cuando se convierte la vara de Moisés en esa serpiente, esa se come a la de Faraón. Y hasta entonces entiende Moisés de haber dicho: el Dios a quien yo sirvo es más grande que todos los brujos que yo conocí en Egipto. Entonces cree y declara, conforme le va dando Dios las provisiones para traer las plagas sobre Egipto. Y mire qué maravilloso, porque experimenta ese hombre grandes cosas en 40 años, pero 40 años después. Y también en las plagas, en abrir el mar, en mirar que el ángel de Jehová, esa nube que era en el día, que traía una frescura de aire para todo ese contingente humano que estaba caminando en el desierto, pero también como esa nube parecía una columna de fuego de noche y traía el calor a todas las personas que se encontraban ahí. Pastor, lo que ahora nosotros ponemos un calentón y un aparato de refrigeración, el Señor lo hacía tremendo. Naturalmente, y así es como cuidaba. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros, pastor? Entonces vemos que, claro, Moisés sabía lo que estaba haciendo, sí, aquí, sí. Sabía que tenía el respaldo de Dios, sí. ¿Por qué? Porque volvemos a hablar, 40 años en el desierto, y todo lo que había experimentado hasta ese momento tenía la plena convicción que él, al interceder y levantar sus manos, el Señor vendría en favor del pueblo de Israel y destruiría y acabaría con el ejército de Amalek. Claro, pero como humano que era, el cuerpo físico se cansó y tuvo que bajar las manos. Pero había dos hombres con él a su lado que se dieron cuenta de esa situación y le pusieron, dice, en una piedra, en una roca de salvación lo sentaron. Y entonces levantaron sus manos de él y el pueblo prevaleció, dice, hasta caer, hasta que llegara la noche a caer el sol, y ganaron esa guerra. Pero dice la escritura, pastor, ahí que lo pusieron en una piedra. Y esa ¿Qué es la roca, pastor? ¿Qué simboliza? Díganos, ¿qué simboliza y representa esa roca, esa piedra en la cual estos dos hombres colocaron a descansar los brazos de Moisés? Fíjese, ¿Qué representa? ¿Quién es la roca? Cuando estos hombres, yo creo que ni cuenta se daban que solamente trajeron una roca y lo sentaron ahí, pero la roca era la roca de salvación, era Cristo Jesús. Cristo mismo. Donde estaban depositando a Moisés, vamos a decirlo, en el regazo, en los brazos de Cristo mismo estaban sentándolo para que prevaleciera con sus manos levantadas. Entonces vemos que cuando nosotros nos sentimos cansados y agotados de los problemas, de alguna enfermedad, de algún acontecimiento que estamos pasando en nuestra vida, pastor, podemos ir a la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, y poner nuestras ansiedades, nuestros problemas, nuestros cansancios en Él, y Él nos dará la fuerza para levantarnos y seguir adelante, pastor. Y eso es lo importante que la gente debe de entender en este momento. Vienen tiempos malos, y hay gente que debe estar pasando en este momento por tiempos malos, situaciones difíciles. Pero claro, acudan a la roca que es nuestro Señor Jesucristo, acudan a Él y descansen en Él, y Él les permitirá el descanso, pero también el levantar las manos, pastor, y recobrar nuevas fuerzas y vencer ese problema que está delante de ustedes, delante de nosotros, en el nombre de Jesús, pastor. Así es, esto es supremamente importante que nosotros podamos poder captar, poder entender la revelación que hay y el poder que es liberado cuando nosotros levantamos las manos hacia el cielo, hacia Dios mismo, pero con una vida de entrega, de sumisión, de fe y de obediencia al Creador, a nuestro Señor Jesucristo, a la palabra de Dios, al escrito está. Usted no puede pretender levantar las manos al cielo y adorar a Dios cuando no ha sembrado, cuando no ha muerto primero a su propio yo. La Biblia nos dice y nos enseña que para que algo nuevo nazca, tiene que morir primero. Que la semilla, para poder germinar, florecer y crecer, tiene que
haber muerto primero. Si la semilla no cae a tierra y muere, no puede nacer nada nuevo, no puede crecer nada nuevo, no puede dar fruto nada nuevo. Tú y yo tenemos que morir a lo que pensamos, hablamos, vivimos, actuamos y nos comportamos que no vaya acorde o alineado a la palabra de Dios. Si lo que tú piensas y la decisión que piensas tomar y lo que tú hablas, reitero, y lo que tú piensas y cómo vives y cómo caminas y cómo llevas tu vida en este mundo, en esta tierra, contradice o va en contravía de la palabra de Dios, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Tú o Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o la voluntad del diablo? Porque solamente hay dos señores. ¿Sí? Y la toma de tus decisiones, como tú piensas, como tú hablas, como tú te conduzcas en este mundo, en esta tierra, va a determinar el fruto que hay en tu vida. Y ese fruto determina a qué árbol perteneces. Si al árbol de la vida o al árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol del diablo, de Satanás. Porque Jesús lo dijo, no lo digo yo, no se enoje conmigo. Por sus frutos los conoceréis. Porque un árbol bueno no puede dar frutos malos. Si el fruto es malo, es porque al árbol que pertenece y está adherido es malo. Y el malo es el maligno. Y el malo y el maligno es Satanás. Pero si tu fruto es bueno, significa que tienes vida proveniente de un árbol bueno. Y si el árbol es bueno, es porque hay vida, hay bien, hay bendición. Es el árbol de la vida. Y ese es Cristo. Porque Jesús dijo en Juan capítulo número 15, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y el pámpano por sí mismo no puede vivir, no puede subsistir. Porque el que no recoge conmigo, desparrama. Jesús nos lo dijo, Jesús nos lo enseñó claramente. Que todos los días debíamos de tomar su cruz. Y tomar la cruz de Cristo es creer y obedecer su palabra y su voluntad. ¿Por qué es cruz? Porque la cruz es sinónimo de muerte, de crucifixión. Lo que Jesús está diciendo es, mueran todos los días a sus propios pensamientos, deseos y razonamientos y estilo de vida. Mueran. Y la palabra muerte, lo hemos dicho y vuelvo y hago un repaso, significa separación. La palabra muerte significa ¿qué? Separación. Todo lo que Jesús está diciendo es, ustedes tienen que separar su manera de pensar, su manera de hablar, de comportarse, de vivir y de tomar las decisiones. Mueran, o sea, aparte, separen, dividan su propia mente por la mente de Cristo. Sus palabras, entiérrenlas, mueran, crucifíquenlas y permita que la palabra de Dios gobierne tu lengua, gobierne tus palabras. Mueran, separen, dividan su mal testimonio, su comportamiento, los hábitos, actitudes y comportamientos que no van acordes ni alineados a la palabra de Dios. Sustitúyalos.
por mi palabra, por mi consejo, por el escrito está. Para que de esta manera ustedes puedan ser llamados y reconocidos como mis hijos, como mis discípulos, como mis amigos, como mi novia, como el cuerpo de Cristo, como mi iglesia. Cualquiera se puede dar el título de cristiano. Cualquiera se puede dar el título, colocarse el título de hijo de Dios. Y levantar las manos del cielo y decir, Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede decir. Una cosa es que tú lo digas y que tú creas reconocer a Dios como Padre. Y otra cosa es muy diferente, que Dios en su trono, los ángeles y todo el trono y el gobierno de Dios en el cielo, te reconozca a ti como su hijo. Una cosa es que tú levantes las manos al cielo creyendo que va a venir poder de lo alto a favor tuyo para darte y concederte lo que hay en tu corazón o lo que estás pidiendo en oración. Y otra cosa que llegue. Tú lo puedes pedir, claro. Y Dios lo puede escuchar porque Dios no es sordo. Pero que te responda es otra cosa. Que la bendición llegue a tu vida es otra cosa. Porque hay bendiciones que Dios las puede enviar. Pero en el aire, el diablo robársela o retenerla. ¿Por qué? Por el derecho legal que tú y yo le damos por la falta de fe, por la desobediencia, por la carnalidad, por la mundanalidad y por la idolatría que hay en mi mente. Porque esa es otra, pastor. Yo sé que esto no gusta mucho, pero tenemos que enseñarlo. Dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Y en el libro de Samuel nos enseña muy claro, cuando Samuel tiene el enfrentamiento con Saúl. Y el profeta Samuel habla de parte de Dios. Y le dice a Saúl, ¿en qué se complace más Dios? ¿En los sacrificios y holocaustos o en el que se le obedezca? Dime tú, Saúl, ¿qué te mandó a hacer Dios? Dios te mandó a hacer algo claro y específico y tú no lo hiciste. Lo hiciste cuando y cómo a ti te vino en gana, no como Dios te mandó. ¿En qué se complace más? Y tú pretendes, o sea, estoy parafraseando las palabras del profeta Samuel referidas al rey Saúl. Dios te mandó a hacer algo y tú no lo hiciste. Y lo que hiciste, lo hiciste como bien te pareció, no como Dios te mandó. Y ahora tú pretendes comprar, manipular a Dios, adorar a Dios con un holocausto, con un becerro, con un cordero. ¿Me invitas a mí a que ofrezcamos sacrificio a Dios y adoremos a Dios? ¿De qué sirve el holocausto? ¿De qué sirve la ofrenda? ¿De qué sirve que hables bonito? Que prediques bonito, que enseñes bonito, que hables de Dios, que prediques de Dios, cuando tu vida y tu testimonio contradice lo que dices? Es palabra muerta. Así es. Y juicio estás cargando sobre tu cabeza. Porque todo aquel, escrito está, que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es tenido en cuenta como pecado. Una cosa que tú hagas las cosas por ignorancia y otra cosa, tú teniendo el conocimiento. Eso se llama rebeldía. El mismo pecado por la cual Satanás fue arrojado del cielo. Ahí mismo dice, porque como pecado de idolatría es la obstinación. Y como pecado de hechicería es esa rebeldía que tú, la rebeldía. ¿por qué no lo hizo, pastor? Ay, pastor, quiero agregar este punto. Las personas creen el día de hoy que ser idólatra es adorar o venerar una imagen.
Y eso no es solamente idolatría. Idolatría es todo aquello que ocupe y le robe o le quite el primer lugar a Dios en la mente y en el corazón del hombre. Vuelvo y repito esto es importante. Idolatría es todo aquello que le robe y que ocupe en primer lugar, sea persona, sea objeto, sea pensamiento, sea comportamiento, antes que Dios. Entonces no solamente yo soy idólatra o me convierto en un idólatra cuando yo hago un ritual o adoro un ídolo. Yo soy idólatra y me convierto en un idólatra de acuerdo a la Biblia, no yo. Cuando tú, dice, como pecado de idolatría es la obstinación. ¿Y qué es obstinación? Obstinación o obstinado es una persona terca, necia, testaruda. Por eso el libro de Proverbios nos dice, nos enseña, no se hagan sabios en su propia opinión. No crean que todas se las saben y no se crean los muy o los más macho man o los super sabelotodo o los nerds espirituales. No se hagan sabios en su propio razonamiento. No se hagan sabios en sus propias opiniones. Cuando usted y yo pretendemos que todas no las sabemos y que cuando yo hablo es porque así es y yo tengo la razón y todo el mundo es el que está equivocado y solamente yo tengo la razón, y aún contradiciendo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, o utilizando pasajes de la Biblia para respaldar mi necedad, mi terquedad y mi obstinación, eso me hace a mí en un idólatra. ¿Por qué en un idólatra? Porque eres obstinado, terco, testarudo. Y una persona terca, obstinada y testaruda es una persona rebelde. Y que en algún momento se rebela y se va a rebelar y a traer rebelión con el grupo que tenga y que consiga. Porque su pensamiento lo va a incorporar a otros. Y se va a desplegar como un virus el pecado de idolatría. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy yendo hasta allá? Porque estas son una de las causantes que impiden la fe, la santidad y la obediencia a Dios a través de su palabra. Sí. Y obviamente impiden que la adoración de mis manos elevadas al cielo tengan poder y repercusión arriba en el cielo y en el ámbito espiritual. Quiero, pastor, que usted me explique y nos explique a todos los que estamos escuchando y los que van a ver este video, ahorita el impacto, pastor, que hay en el ámbito espiritual por parte del maligno cuando vivimos una vida de fe y vivimos una vida en obediencia a Dios a través de su palabra. ¿Qué ocurre en el ámbito espiritual del enemigo cuando levantamos las manos como lo hizo Moisés hacia el cielo? ¿Qué ocurrió? Ya sabemos, Dios liberó el poder, la bendición y la respuesta, ¿verdad? Amén. Y se vio manifestado con la victoria del pueblo. Pero ¿qué le pasó a los enemigos? ¿Qué le pasa al enemigo y a nuestros enemigos cuando nosotros levantamos las manos al cielo como lo hizo Moisés? Bueno, hay una cosa bien importante aquí, pastor. Cuando la persona es un hombre temeroso de Dios, es obediente a la palabra de Dios, tiene fe y cree sin duda en la palabra de Dios, es rema en su vida. Depende de ella. Depende de ella. Y sabe que cuando Él está declarando esa palabra tiene cumplimiento. Hay un rompimiento primeramente en el ámbito espiritual, en el primero, segundo y tercer cielo.
toda la hueste del cielo, pastor. Y cuando estoy hablando de la hueste del cielo, la gente no malinterpreta. La hueste que estoy hablando en el cielo son los espíritus demoníacos que se encuentran en los aires. Cuando usted declara una palabra en fe, es como un terremoto en el ámbito espiritual, que su palabra penetra y rompe el velo del primero, segundo y tercer cielo y llega como una llave y penetra hasta el mismo trono de Dios. Y en ese ámbito espiritual, aunque no lo ve, pero como lo siente en fe, usted entra con esa llave de la fe a la presencia de Dios. Y eso de lo que usted ha estado pidiendo en ese momento, se trae en sus manos al ámbito natural, donde se puede ver visible, manifestado el poder en lo espiritual traído a lo natural. Va a decir, pastor, ¿cómo? Tan así, mi amado hermano, que cuando usted ora con fe, creyendo en la palabra de Dios y pone manos sobre un enfermo, aunque el médico ha declarado que tiene cirrosis, que tiene cáncer, que tiene un hematoma, un tumor en la cabeza, y usted está orando y creyendo, y cuando pone manos, si usted pone manos, está entrando al ámbito espiritual, a la presencia de Dios, y está trayendo ese milagro al ámbito natural. Y cuando usted está poniendo las manos sobre esa persona, ese tumor, ese cáncer, ese problema en la persona, pastor, desaparece. Es visible, es palpable, que a los ojos de los médicos y las personas que lo conocen dicen, wow, no lo puedo entender en qué momento desapareció este cáncer, en qué momento desapareció este problema que tenía. Entonces lo podemos ver. Hay un rompimiento y se menean las huestes espirituales de maldad. Hay una confusión en el ámbito espiritual demoníaco. Cuando la persona, el creyente, verdaderamente cree, ni a la izquierda ni a la derecha, o sea, cree sin nada, sin titubear en la palabra. Hay un estremecimiento en el ámbito espiritual, pastor. Y camina por fe y en fe, amén, sin ver. O sea, porque está viendo, ¿verdad? Sí. La guerra, está viendo el enfrentamiento, ¿sí? La presión, todo lo que lo está rodeando, pero no se deja mover por la circunstancia, por lo que está viviendo, ni por lo que está pasando. Fíjese, y la gente a veces piensa, no, dice, es que yo voy a estar en la iglesia, pero pasa esto. Y le voy a decir una cosa, pastor, usted habla de Saúl, voy a poner a Saúl como si fuera el pastor de Israel. Ese hombre, cuando obedece a medias y trata, porque trató al momento de traerse las vacas, los mejores ganados, los mejores de los puerquitos, los sanchos, no sé cómo eran los. Se trae todo eso y llega, quiere manipular a Samuel diciéndole, no, si me traje todo eso es para hacerle un holocausto. Pero no se ha dado cuenta que Dios inmediatamente ya había mandado a Samuel diciendo, ni se le ocurra hacerme un sacrificio porque no lo voy a aceptar. No. Y por eso es que llega y le dice, se te mandó a hacer una cosa y no obedeciste. No, que si obedecí a medias y a medias es rebeldía, es obstinación y no puede ser. ¿Se le obedece o no se le obedece? Así de fácil. Y tan así, pastor, que se separa Samuel de él y nunca lo volvió a ver, dice la escritura. Pero vemos, por eso dije yo que pondremos como si fuera Saúl el pastor de Israel. Viene un decaimiento en toda la nación de Israel porque Saúl se aparta de Dios. Y Dios, lógico, fue el primero que se apartó de Saúl, pero nunca Saúl quiso buscar más a Dios. Entonces viene decayendo todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Dios, que un filisteo incircunciso llamado Goliat los maltrataba y los humillaba a todo un ejército completo. Un hombre solo, que todavía se reía y traía un escudero. ¿Para qué iba a necesitar 40 días? 40 días. Imagínense, pastor. Y todos tenían miedo. Porque ¿quién confiaba en el Señor? Nadie. Ni en Saúl, ni nadie. ¿Por qué? Porque ellos eran el reflejo de Saúl. Y Saúl era el hombre más grande y más corpulento de Israel. Y tenía miedo. Pontimás la tropa. Pastor, ¿por qué? Porque Dios ya no estaba en favor del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lejos de Saúl, de haber reconocido ese pecado y verse acercado al Señor, se fue retirando más y más y más de Dios. Y por eso pasaron tantos problemas. Pero aún Dios tiene remanentes en todas partes. Había un hombre llamado David.
Y no quiero seguir platicando de David porque Ahí nos vamos ya. fuera ahí. Pero esas son las dos cosas, pastor. El que cree y para el que cree, todo le es posible en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él cuando subió con sus heridas y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Él es muy claro lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que yo hice y mayor cosas harán que mí. Porque yo voy al Padre, yo estoy intercediendo, yo estoy pidiendo por ustedes. Así como Moisés estaba intercediendo por el pueblo de Israel cuando estaba en guerra, yo estoy por ustedes. Porque ustedes también están en guerra, pero están en el mejor ejército, en el mío. Y ustedes no van a perder sus batallas. Si nosotros confiamos en esas palabras, Señor, pastor, vamos a ser más que vencedores. Así es. Y todo lo vamos a poder en Cristo, que nos fortalece. ¿Qué problema puede haber? Espada o cuchillo, principados, nada nos puede separar del amor de Cristo, pastor. Esa es la realidad de que la gente no quiere vivir, no quiere verdaderamente consagrarse a Dios. Los tiempos son difíciles y van a ser peores, pero si estamos mirando hacia los lados, eso va a interrumpir nuestro creer, va a disminuir nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la mirada donde no debíamos de ponerla. Debemos de ponerla en el creador de la fe, pero también el consumador de todas las cosas. Y esa es la realidad, y eso es lo que estamos viviendo, y es lo que está aconteciendo. Y qué hermoso pasaje que pudimos darle a la gente para que pueda entender. Ahorita es el tiempo, sí, de que se levante en fe, que se levante en creer, que crea esta palabra, que le haga rema en su vida, para que esta palabra cobre vida en usted, mi amado radio oyente, en esta mañana, tarde o noche, pastor. Así es, pastor. Quiero concluir con este último punto. Ahora Moisés, pastor. Moisés, un hombre de Dios, entregado a Dios, consagrado a Dios, que se negó a él y dejó todo por obedecer al llamado de Dios cuando se le apareció y lo llamó en la zarza, en la zarza ardiente. Moisés atendió el llamado, obedeció al llamado, se preparó para el llamado, creyó al llamado y caminó a pesar de en el llamado de Dios. Pero Moisés, dice la escritura que le vio las espaldas a Dios. Le fue revelado la ley moral de Dios en las tablas hechas por mano de Dios, fue dadas a Moisés para el pueblo. Moisés, el único desde Génesis hasta Apocalipsis que fue utilizado por Dios, con las manos levantadas y extendiendo su vara, Dios abrió el mar. El hombre que pudo traer a través de Dios o por medio de Dios los juicios a la nación de Egipto. El hombre que eventualmente participó pública y abiertamente como el líder de la nación de Israel, como el libertador de la nación de Israel. Sinónimo, reflejo, antesala y preparación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estoy con esto y porque estoy dándole el crédito al testimonio de Moisés. Porque aquí viene la conclusión y la enseñanza. Con todo esto, este gran hombre, pastor, no se hizo sabio en su propia opinión. No confió en su propia opinión, ni se apoyó en sus propias fuerzas. Sino que aquí Dios, ese día, esa vez, en ese momento, y el día de hoy, en esta mañana, tarde, noche, nos quiere enseñar lo mismo. No importa cuánto o qué tanto sepas, conozcas
y estés preparado en Dios, por Dios y para Dios. No importa el llamado que tú y yo tengamos. No importa cuánta Biblia conozcamos, cuántos títulos, credenciales, diplomas, máster, licenciatura tú y yo tengamos. No importa cuántos años llevemos en el Evangelio. No importa que esta Biblia tú te la sepas de pasta a pasta. No importa qué bonito hables, prediques o enseñes. Eso no importa. Eso no es tuyo, eso es de Dios. Lo que sí necesitamos, primeramente, es la aprobación de Dios. ¿Sí? Y hombres, personas que trabajen en equipo junto a nuestro lado, que estén allí para en el momento que nos llegue el día malo, como a cada uno de manera individual nos ha llegado, podemos estarlo viviendo o nos va a venir. Y que estén allí porque yo he construido un testimonio, porque he construido una vida visible de fe, de obediencia y consagración a Dios y hacia Dios. Y esas personas, Aarón, su hermano, y Hur estaban allí en el momento preciso, indicado, cuando su líder se cansó y bajó las manos. De cansancio como hombre natural. Y estuvieron allí para levantarle las manos. Porque ellos entendían que la bendición, el respaldo y el poder de Dios no solamente eran para Moisés, sino también para Aarón y para Hur. Sí. Para sus familias, sus hijos y todo el pueblo, toda una nación. Tú y yo necesitamos Aarones y Hur que estén a tu lado para que te ayuden a levantar cuando estés cansado, por medio de las aflicciones, por medio de las necesidades, por medio de las persecuciones, enfermedades, escasez, etcétera, etcétera. Cosas que pasan normalmente el día de hoy en nosotros los seres humanos y como hijos de Dios. No estamos exentos. Pero tú vas a tener esas personas allí, fieles a Dios primeramente y fieles a ti, porque cuando sean fieles primeramente a Dios, van a ser fieles a ti. Pero necesitas construir un testimonio, una vida. Necesitas dar frutos y buenos frutos para que los que te rodean digan: yo quiero ser como él. Yo quiero parecerme a él. Quiero dar esos frutos y aún mejores todavía. Pero qué triste es decir: yo voy a seguir a esa persona porque le tengo pesar, porque le tengo lástima, porque le tengo conmiseración, porque me da tristeza de ella, porque es un descabezado, porque piensa mal, porque nunca toma una buena decisión, porque siempre por donde mete la cabeza le va mal. ¡Qué pesar! Vamos a echarlo en la mano, pero por conmiseración y por lástima. Siempre hace las cosas mal. Siempre se aconseja y siempre termina haciendo lo contrario a lo que Dios le manda o lo que uno le dice, le enseña. Dígame, ¿quién querría comer de ese fruto? ¿Quién querría seguir esos pasos, esas huellas, esas pisadas? Nadie, me imagino yo. ¿Por qué? Porque su fruto es malo. ¿Y por qué es malo?
porque se hizo idólatra. ¿Idólatra de quién? De sus propios pensamientos y sentimientos. Porque no aprendió a adorar a Dios. No aprendió a levantar las manos como Dios quiere que la levantemos. Manos santas. La Biblia dice que levantemos manos santas a Dios. ¿Y qué significa levantar manos santas? La palabra santo significa apartado de pecado. Dice, levanten las manos hacia mí siempre y cuando estén apartados o se estén apartando del pecado. Así de sencillo. Levanten manos santas hacia mí. O sea, levanten las manos cuando ustedes se estén apartando del pecado. Porque la pueden levantar, claro que sí, pero ¿Dios te va a contestar? Ahí está el problema. Tú la puedes levantar, pero otra cosa es que venga la respuesta y el favor de Dios. Con esto quiero concluir y con esto cerramos. Siempre necesitamos de alguien que nos ayude a levantar las manos. Amén. Siempre necesitamos el consejo de alguien. Pero siempre aprendamos a recibir el consejo de ese alguien y a dejarnos levantar las manos de ese alguien, que sea un hombre o una mujer temerosa de Dios, fiel a Dios, que le crea a Dios en fe y que camine en obediencia hacia Dios y hacia la palabra de Dios, para que podamos recibir un buen consejo y podamos recibir una buena guía o una buena mentoría. De lo contrario, vamos a ir rumbo a rompernos las narices, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, esta es la conclusión, esta es la enseñanza, esta es la revelación de lo que significa levantar las manos al cielo. Adoración, rendición, exaltación, clamor, bendición. Bueno, pastor, no nos queda más en este momento que despedirnos, pero no queremos despedirnos sin antes hacerle y extender la invitación que nos pueden buscar en nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com. Vuelvo y repito, www.radiocristianaelvinonuevo.com. Ahí usted podrá ingresar, ver devocionales, palabra de Dios que venimos transmitiendo a través de su programa Guardianes del Reino. En videos, están los videos, hay escuela de discipulado, hay allí una escuela de liderazgo supremamente importante y muy buena para las personas que apenas están comenzando a nacer de nuevo y crecer en el Evangelio. Los invitamos pues a ingresar allí y a buscar en cada una de las páginas que hay incorporada en esta página web. Repito, www.radiocristianaelvinonuevo. También allí puede enviarnos sus mensajes, peticiones de oración, los temas que usted quiere que desarrollemos, o si tiene preguntas o inquietudes sobre los temas que venimos desarrollando o el tema que en este momento acabamos de predicar o enseñar juntamente con el pastor Evaristo. Estamos dispuestos y estamos abiertos para responder a sus mensajes. Recuerda pues que tenemos programación en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Usted podrá disfrutar de nuestra variada y selecta programación de música, de alabanza que exalta y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios en audio y también pues todos los programas que venimos transmitiendo a lo largo y ancho a través de este espacio Guardianes del Reino. Allí usted podrá encontrar toda esta variada programación. Repito, 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Recuerde descargar la aplicación del TuneIn en su equipo móvil, tableta o celular o equipo de escritorio e ingresar directamente a Radio Cristiana El Vino Nuevo. También en nuestro canal de YouTube. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Radio Cristiana El Vino Nuevo, activar la campanita de notificaciones y de esta manera estar al pendiente de todas nuestras transmisiones que venimos desarrollando a través de su programa. No nos queda pues eventualmente de despedirnos juntamente con el pastor Evaristo Sasturay y este es su servidor, pastor Edwin Ospina. No nos queda más que desearles mil y mil bendiciones.